¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos en Tribuna Libre, en este espacio de libertad de expresión, fundamentalmente, donde todos y cada uno de los sectores tiene su espacio y con cada uno de ellos vamos planteando los temas de la actualidad. Y uno de ellos tiene que ver con la Asociación Gremial del Magisterio, uno de los gremios más numerosos y más importantes que tiene la provincia de Entre Ríos. Este próximo jueves habrá elecciones para la renovación de autoridades tanto a nivel local, departamental como provincial. Mariela Leiva, que nos está visitando, se ha convertido en este último tiempo en una referente muy importante, no solamente por lo que ha significado su lucha desde el gremio en lo ambiental, sino en su lucha fundamentalmente gremial y su relación cada vez más estrecha justamente con los distintos estamentos, tanto a nivel departamental como provincial. Por eso justamente es una de las candidatas. ¿Qué tal, Mariela? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches para vos, para la teleaudiencia. Así es, este jueves 2 de noviembre tenemos elecciones en la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, como bien vos lo decías, a nivel filial Basavilbaso, a nivel departamental y a nivel provincial. Ya nos estuvieron visitando la semana pasada quienes forman parte de tu sector, en este caso la lista Integración, por un ACMER de todos, y si bien es cierto que hablamos a nivel provincial, me gustaría que vayamos de lo local, pasando por lo departamental para llegar a lo provincial. En Basavilbaso Integración, en este caso propone fundamentalmente a tu persona. Sí, así es. Estoy como candidata a secretaria general por la filial Basavilbaso, como secretaria adjunta a la actual secretaria general, que es Yolanda Tafarel, y secretaria gremial a Silvia Muñoz Gadea. Bien. Esto es a nivel provincial, a nivel filial, que también hay distintas secretarías que son todos docentes de aquí de la zona, docentes de Basavilbaso, que como lo decíamos en entrevistas anteriores, conocemos muy bien la realidad de lo que son las escuelas de la zona C. Claro, vos conocés fundamentalmente, quizás esta sea la ventaja, conocés tanto lo que es la ciudad como lo que es la zona rural, porque provenís justamente de escuelas. Así es. Hace varios años que me vengo desempeñando como personal único, es decir, como docente rural, y también conozco muy bien todo el funcionamiento de lo que son las escuelas de aquí de Basavilbaso, como de la zona de Urquiza. Creo que en muy pocas escuelas no he trabajado. En lo que es en esta zona, lo que es Urquiza, en Líbaros no trabajé, pero sí Moscas, Rocamora, las escuelas de aquí de Basavilbaso, varias escuelas de personal único, Mantero también he trabajado. Así que te conocen, estás bien referenciada. Sí, yo pienso que sí, los compañeros me conocen nuestro equipo, es gente que ya está en la conducción, y gente que es nueva, que se sigue sumando día a día a lo que es la filial Basavilbaso. ¿Lo tomás como un reconocimiento el hecho de que te hayan tus compañeros seleccionado para ser justamente cabeza de lista y eventualmente la titular del gremio en Basavilbaso? No sé si siento un gran desafío en este tema de poder encabezar una lista, de poder, si bien estoy acompañando a Yolanda en lo que es la conducción actual, acá, sí, hay una cabeza visible, hay una figura, hay una imagen, pero somos todos un gran equipo, es decir, desde lo que es la conducción de la filial Basavilbaso hasta lo que es el departamento, que también estamos trabajando todos en conjunto. Así que sí, por ahí sí, referencia de lo que es lucha por la lucha ambiental y por también la representación que hemos tenido dentro de lo que es la filial en marchas, en la escuela itinerante, en los 51 días de carpa docente frente al Consejo. La lucha ambiental de alguna manera también a ustedes les dio, o particularmente a vos, cierta proyección provincial y nacional, hasta digamos ha sido mucho más rápido que cualquier otro dirigente acetera, ¿no es cierto? Que ya, te tienen cierta consideración. Sí, así es. Nosotros con Yolanda y con Elba Esteves,
de la departamental de la conducción departamental de Uruguay, formamos la mesa ambiental de CETERA, en donde estamos participando mucho, y también desde la mesa ambiental de CTA. Claro. Así que bueno, viendo un poco esa proyección, viendo un poco toda esa militancia, seguimos en la lucha por los derechos de los trabajadores. Claro, justamente eso iba, ¿no es cierto? Porque ahora, si bien prácticamente todos tus esfuerzos, todas tus energías estaban puestas en la lucha ambiental, ahora de ganar se amplía el espectro, porque estar al frente de un gremio tiene que ver con esos reclamos casi permanentes de cada uno de los trabajadores, ¿no es cierto? Sí, y a ver, esa lucha ambiental hoy en día la seguimos manteniendo de lo que es la filial con la proyección departamental, pero estos meses han sido meses de mucho trabajo, porque han surgido los listados provisorios, ahora están en vigencia los listados definitivos, hay un concurso de ingreso, pase y traslado programado en nuestro departamento para el 30 de noviembre, hay reclamos continuos dentro de lo que es la filial, en sueldos, en capacitaciones, está ahora también hay un taller, seminario-taller de ayuda para todos aquellos docentes que están para rendir el examen de oposición para secretarios. Hay una inscripción abierta que cerró hoy para rendir el examen de oposición para supervisor, y el sindicato está acompañando, y bueno, nosotros desde la filial también estamos proporcionando toda esa ayuda, todo ese acompañamiento a los compañeros. Y también estás propuesta como candidata a la Secretaría Gremial en la departamental, que también es un lugar estratégico. También es un lugar estratégico, y también, bueno, ya te digo, son lugares, somos las figuras, somos las caras visibles, pero es todo un equipo, en donde en equipo y como dice nuestra lista, integrándonos y generando las estrategias, podemos llegar a seguir la conducción actual y mejorar y bueno, seguir generando las estrategias necesarias como para seguir con el tema de los derechos de los compañeros docentes. Contarle a la gente que nos está viendo, y especialmente a los docentes que están siguiendo el programa, quienes encabezan las listas a nivel departamental y a nivel provincial, en lo que tiene que ver obviamente con integración por un ACMER para todos. Bueno, en el departamento está Walter Bacón como secretario general, Lía Fimpel como secretaria adjunta, bueno, en mi persona como secretaria gremial, y en la provincia como secretario general Marcelo Pagani, sí, que es un compañero del departamento Colón, que hoy se está desempeñando en el IOSPER, como secretaria adjunta Ana de la Loye, que es una compañera de San Salvador. Que es la que estuvo en Basavilbaso la semana pasada. Sí, así es, y que se está desempeñando como secretaria de Educación en la actual conducción de Central, y Guillermo Sampedri, que es un profesor de Concepción del Uruguay. También estaba viendo, porque estuvo aquí en Basavilbaso, que de Concepción del Uruguay, en representación del departamento, también hay otro candidato, que en este caso es Federico Tálamo. Sí, Federico Tálamo, también un profesor de WADER, de Concepción del Uruguay, está como vocal, y Mario Bernasconi, que está en Secretaría de Derechos Humanos y Capacitación Sindical y Perfeccionamiento Docente. Bien, ahí lo tenía, no lo tenía marcado a sí, Bernasconi, a Mario Bernasconi. Que también, digamos, los Bernasconi siempre están en la lucha permanente, enrolados siempre en estos sectores, ¿no es cierto? Así es, así es. Bueno, decirle a los compañeros que... Antes de que le digas a los docentes lo que quieras decirle, contanos, ¿cómo se va a implementar esta elección? Porque sabemos que hay urnas volantes, que hay urnas fijas. Sí, la urna fija acá en nuestra zona va a estar en la filial, en Tucumán 545. Sí.
en la sede de filial va a haber urnas volantes, una que va a comenzar en Las Moscas y va a venir Moscas, Urquiza, Líbaros, Rocamora. Y de ahí vuelve a empezar lo que es el turno tarde. Bien. Después hay otra urna volante, hay 2 urnas volantes más que tienen su recorrido, que las dos una va a comenzar en el jardín materno infantil Evita y la otra va a comenzar en el jardín Pueblo Nuevo. Bien. Cada una volante obviamente está muy bien fiscalizada, digo, por representantes de cada una de las listas. Sí, así es. Va a estar su presidente de mesa, como corresponde, nombrado por Junta Electoral, y cada lista, porque aquí en Basavilbaso hay 3... Claro, ese es un dato llamativo, que en Basavilbaso, por ejemplo, hay 3 listas y no así en el departamento. No así en el departamento. Bueno, nosotros en lo que podemos decir de aquí de filial Basavilbaso hay 3 listas, y eso está bueno porque significa la pluralidad de sí. Lo que es este sindicato, de que todos tenemos derecho a tener nuestros representantes, a tener nuestras ideas, y bueno, y que los compañeros tengan un abanico de posibilidades y de elegir a sus representantes. De todas maneras, hay cosas que por ahí, por lo menos uno cuestiona, quizás desde el desconocimiento, pero digo como método, a ver si vos lo podés clarificar. Supongamos que en la urna de Basavilbaso, que va a estar ubicada en la filial, uno supone que en esa urna votan los docentes de Basavilbaso. Así debería ser. Pero, de acuerdo a lo que tengo entendido, podría venir alguien de Concepción del Uruguay y votar también ahí. Claro. Y eso no se puede como mínimo interpretar como una trampa. Y son estrategias que no están contempladas en lo que es el Código Electoral, y eso hace o habilita que los compañeros de Concepción del Uruguay puedan votar en Basavilbaso o puedan votar en todo el departamento de Uruguay. Donde prefieran. Donde prefieran. No debería ser así. Claro, a mi debería criterio, ser no en lugar ser de así. por lo menos trabajo o residencia. Sí, así es. Yo creo que el compañero que está trabajando, por ejemplo, por decir secundaria 10, tendría que votar ahí, para eso está la urna volante. Pero bueno, no está contemplado, y si no está contemplado, no está escrito, se puede hacer. Sí, sin lugar a dudas, algo que seguramente tendrá que modificar ACMER en algún determinado momento, ¿no? Sí. Esto debe responder seguramente a una cuestión de organización, y a eso lo resuelve... Es una cuestión estatutaria. Claro, por eso el Congreso. Sí. Lo que pasa es que los congresos de ACMER en los últimos años, teniendo en cuenta la realidad, se dedican más a la coyuntura, ¿no es cierto? A la problemática, que no es poca, claro. Que no es poca. Y por ahí van quedando de lado las cuestiones estatutarias. Sí, puede ser. Pero bueno, hoy tenemos esa realidad. Es se tienen fe ustedes. Y si nosotros somos optimistas, si no estaríamos, siempre te dije, cuando me preguntabas por el juicio de la Escuela 44, te dije, y yo soy optimista si yo no lo hubiese iniciado. Y si me decís hoy, y yo soy optimista porque si no estaría postulándome. Claro. Y seguir trabajando, porque de repente vos estás hoy, yo como candidata a secretaria general, pero mandándoles desde un cronograma docente, y eso mis compañeros pueden dar fe, estén militando o simpatizando en la línea que sea. A mis compañeros de toda la zona, de los cuales tengo el teléfono, les mando absolutamente toda la información generada en resoluciones, en decretos, en todo lo que le podamos ayudar. Estamos afiliados y también no afiliados lo estamos haciendo. Claro, está bien, es una manera de uno cumplir con la función. Tal cual. Referenciarse de esa manera, es decir, estar al pie del cañón cuando los compañeros lo necesitan, ahí estamos. Hubo cambios en estas últimas horas en el Consejo General de Educación. Así es. ¿Esto impacta de alguna manera con las elecciones o no? El tema de que los funcionarios
después de una elección ponen a disposición su renuncia. Bueno, en este caso fue aceptada, me refiero a Panoso. Sí, sí. No siempre, ¿eh? Sí, en bueno, este caso nosotros veníamos, no te olvides que nosotros veníamos reclamando la renuncia de Panoso y fue contundente en el Congreso de Educación cuando llegó a Concepción del Uruguay, y nosotros manifestándonos en la calle públicamente cánticos y reclamos. El señor Panoso ni siquiera se dirigió a los compañeros que estaban ahí en el Congreso, y le hemos pedido, Fabián Pexín personalmente en una negociación le pidió la renuncia en la cara. Claro. Y bueno, de esa manera nos hemos manifestado y bueno. El gobernador evidentemente interpretó que ahí había un problema. Y que había que darle lugar. Claro, y entonces, bueno, aprovechó este recambio para empezar justamente por ahí. Y ojalá que sea productivo. No sé, bueno, ustedes saben más que yo qué grado de antecedentes tiene la actual titular que proviene de la departamental Gualeguaychú. Bueno, esperemos a ver cómo se maneja y en lo sucesivo. Bueno, lo que pasa que, a ver, lo que debe quedar claro es que cada uno defiende intereses distintos. Ella, por más que provenga de la docencia y que haya hecho una carrera, va a defender los intereses del gobierno, que es una parte, y ustedes van a seguir siempre defendiendo los derechos de los trabajadores. Así debería ser siempre. Insistiendo que esos cargos, tanto como en la Dirección Departamental de Escuelas y estos cargos, tendrían que ser concursados. No cargos políticos. No cargos políticos. Así sí, es. sí, por lo menos los de las departamentales, ¿no es cierto? Sí. Que es constitucional, que tendría que ser concursado. Y bueno, por otro lado, aclararle a los compañeros que es lo que se ha venido hablando de la defensa irrestricta de la ley jubilatoria, que eso es algo que tienen que estar tranquilos, que desde los 90 venimos trabajando en eso, que cada pliego del Congreso de ACMER, se trate o no se trate la ley de jubilación, siempre se puso eso en los pliegos, la defensa irrestricta de la ley de jubilaciones, que la caja no se va a tocar, que decimos, lo presentan como la armonización de la caja y suena muy bonito, pero no vamos a permitir de que la caja de jubilaciones se toque. Así fue como en el 2008 salimos a la calle a pelear por esa caja cuando se atentó contra esta reforma, que ya todos los gobiernos, cada vez que se comienza con un gobierno nuevo, apuntan a nuestra caja de jubilaciones. Seguir defendiendo nuestro 82% móvil, seguir defendiendo la edad jubilatoria de los compañeros y por sobre todas las cosas decirle al compañero que la caja de jubilaciones, o mejor dicho, la ley de jubilaciones es una ley autónoma, que tiene que haber un proyecto, que ese proyecto tiene que ser bicameral, que tiene que pasar por senadores, por diputados para ser modificado. Eso no está, hasta el momento no está, y si llegaría a estar, nos va a encontrar en lucha en la calle, desde las bases, como siempre se hizo en el ACMER, desde las bases, haciendo las asambleas, llevando a lo que es una asamblea departamental la opinión de las bases que se resuelve en la asamblea, y de ahí a los congresos para en unidad salir a defender esta ley de jubilaciones. Convengamos que hasta ahora son puras especulaciones, no hubo ningún tipo de anuncio oficial. Pero es en la visita a las distintas instituciones que hemos tenido, es la duda, es la duda, y es por ahí la versión que los mismos compañeros nos salen a decir. A ver, tenemos los concursos, que por ejemplo el concurso de secretarios hacía 34 años que no se hacía, que ahora tenemos los concursos todos los años, pero ¿qué es lo que nos va a pasar con la ley de jubilaciones? Más de 500 se presentaron para justamente el cargo de secretario. Vos sabés que no tengo ese número, no lo tengo, pero justo... Fue en el Colegio Histórico de Uruguay. Del Uruguay, sí. Estaba colmado. Estaba colmado de gente, sí, así es. Y hace 34 años que ese cargo no hay titularizaciones. Claro. Por eso seguramente
la motivación de muchos, digo, Tal por cual. eso la cantidad. Tal cual, tal cual. Se ha trabajado sobre los acuerdos paritarios. Esto está bueno también, lo de las paritarias, ¿por qué? Porque el acuerdo paritario tiene un carácter normativo, en donde se sienta a negociar el gobierno con los representantes del sindicato. Y esto tiene, como te decía, carácter normativo. ¿Por qué? Porque ahí tenemos, por ejemplo, la MIL, que se modifica por un acuerdo paritario, y ese acuerdo paritario que se firmó, por ejemplo, en agosto de este año, no vuelve a ser modificado si no se sientan las partes, gobierno, es decir, patronal y sindicato, y se vuelve a firmar. Y eso es lo que nosotros queremos hacer con nuestro decreto del régimen de licencias. Claro. Implementarlo desde la paritaria docente. Bueno, así que el jueves entonces, ¿desde qué hora hasta qué hora? De 8 a 18 con el DNI. Te retengo un ratito más, escapándonos de lo que es justamente el jueves. Tengo entendido que, y volviendo digo a lo de la fumigación, Sí. el juicio, la condena, tengo Sí. entendido que apelaron el fallo, digamos, de primera instancia. No, vos sabés que no tengo conocimiento, hoy no me he comunicado con la abogada, no lo sé, pero era previsible que esto sucediera. No sé si se efectivizó ya la apelación, No pero por sé. lo menos el propietario que dice ya no es de la empresa, Ajá. porque la vendió y porque todo esto le causó un perjuicio muy importante, dijo sí que iba a apelar y que iba a seguir hasta las últimas instancias su defensa. Está bien, es lo que es el derecho que tiene. No sé si viste ayer una noticia, no recuerdo el medio, que la Federación Agraria tomaba como emblemático el fallo y responsabilizaba a los productores del daño ambiental y de la culpabilidad y de la responsabilidad frente a la contaminación ambiental. Y fíjate que eso sucedió ayer, y el 18 de septiembre, cuando se inició el juicio, la Federación Agraria no salió con este comunicado. Quiere decir de que ese fallo fue un fallo histórico, es un fallo histórico. Sentó precedente. Sentó un precedente. Porque ustedes, claro, recuerdo que en el marco del juicio, días antes, algunas entidades ruralistas se manifestaron no precisamente a favor de ustedes. No, por supuesto que no. Que no sé si estaba la Federación Agraria ahí, pero sí los otros sectores. Sí. Eso sucedió en Gualeguaychú y fue una charla enmarcada dentro de distintas organizaciones ruralistas, en donde la ingeniera agrónoma que expuso fue la ingeniera Sermatén, Gabriela Sermatén, que es de Líbaros. Y que mirá vos lo que son las cosas. Yo con ella hice una capacitación de buenas prácticas agropecuarias, y donde explicaba muy bien a los municipios y a la policía toda la legislación vigente, la 6.599, que tan clara está y que no se cumple. ¿Ella es del INTA o no? No sé, en este momento era la ingeniera que tenía en su momento el municipio de Caseros, que trabajaba en conjunto con el doctor Glesser. Recuerdo. Sí. Así ellos de alguna manera hicieron un una trabajo, ordenanza muy fue buena. la primera ordenanza Sí. en el departamento, incluso en la provincia, que hasta fue tomada por provincias vecinas. Sí, así es. Pero claro, como decís vos, de repente te encontrás con que tenés una normativa que puede ser de excelencia, pero si no te ajustás a la misma, causas perjuicios. Ellos hicieron su normativa, es decir, su legislación en lo que era el municipio de Caseros, pero también tenían su tribunal de faltas. Claro, justamente eso era lo que me contaba, y me contó creo que en la última conversación que mantuve con Enrique Glesser, que justamente ellos ante, por ejemplo, una denuncia, se presentaban como tribunal de faltas en el lugar. Y que iban a supervisar las aplicaciones. Las aplicaciones la misma Gabriela nos contaba cómo ellos iban a supervisar las aplicaciones dentro de lo que era el ejido de Caseros. Sí. Bueno, ese es un modelo que habría que incentivar, imponer, para que también lo tomen
muchos otros municipios, ¿no? Sí, sería Lo ideal. sería el pie. Y yo digo que los metros libres tendríamos que fomentar la agroecología como el proyecto de lo que nuestros abuelos, nuestros padres han realizado, porque como siempre digo, no podemos seguir sosteniendo un modelo de producción en base a químicos que están genéticamente modificados o están preparados para matar todo ser vivo, excepto ese que está genéticamente modificado para subsistir. Sí, sí. Y que llega a la mesa de todos los días. Es algo tan recurrente, lo hablamos tantas veces. Sí, tantas veces, pero bueno. Que bueno, no sé si nuestra generación va a lograr cambiar la historia, pero por lo menos se está intentando. Se está intentando, y yo creo que la concientización de lo que es el vecino, de lo que es el docente rural, tiene que animarse a pelear por los derechos. Bueno, Mariela, muchas gracias por la visita. Jueves entonces, de 8 a 18, elecciones en la Asociación Gremial del Magisterio. Hay 3 listas a nivel local, 2 a nivel departamental y provincial. Sí, así es, 2 a nivel. ¿La lista de ustedes es la número o viene con denominación? Es, la lista de integración. Bien. Por un ACMER de todos. Recordarle al compañero que lo importante por sobre todas las cosas es que concurra a votar, porque no es lo mismo iniciar una negociación o ir a reclamar algo a la patronal con un alto porcentaje de votantes de un padrón que con un 50%. Gracias. No, gracias a vos. Bueno, muy bien, vamos a hacer la pausa, volvemos enseguida. De la experiencia Divox HD, con más y mejores canales. Discovery Channel HD. Disfruta de las mejores películas con TNT HD. El mejor entretenimiento para chicos en Disney Channel HD. Space HD. ¡Pase, pastor! Cartoon Network HD. Disfruta de las mejores series en TNT Series HD. Además, True TV, CBS HD, Delco Imagen, Estrada 231, Basavilbaso. Organización Delfino Seguros, 26 años de trabajo en la zona, siempre del lado del cliente. Organización Delfino Seguros cuenta con un grupo de compañías para darle respuestas a cada necesidad y a precio justo. Sancor, Río Uruguay, Instituto del Seguro, Federal, La Caja, Prevención, Organización Delfino Seguros. Oficinas en Basavilbaso, Uchitel 366, Guardia Permanente 15 654 801. Organización Delfino Seguros, 26 años de trabajo en la zona, siempre del lado del cliente. Respirar aire puro no es un privilegio, es un derecho. Que tus besos tengan gusto a besos, no hacen estrés. Si fumas embarazada, el que fuma se bebe. Te puedo asegurar que los dientes amarillos nunca estuvieron de moda. Que sea la pista de baile la que eche humo, no vos. Termina con tus rivales, no con tus pulmones. La mejor forma de dejar de fumar es no empezar. Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre. Que sea el deporte el que te deje sin aliento y no el tabaco. Rompe con 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 el tabaco.
Bueno, muy bien, siguiendo con nuestro programa, con Tribuna Libre, vamos a recibir al pastor de la iglesia, una de las iglesias luteranas que tenemos en nuestra ciudad, al pastor Norberto Meyer. ¿Qué tal, pastor? Bienvenido. Muy buenas noches y gracias por esta invitación. Recién acaba de terminar el acto en la plazoleta San Martín, por eso también el agradecimiento, porque se ha venido rapidísimo hasta aquí, teniendo en cuenta que bueno, se cumple un aniversario más que importante de lo que significó la Reforma, así se la conoce históricamente hablando. Hablo de, a ver si lo digo bien, la ruptura de alguna manera de lo que era la tradicional iglesia católica a partir de la aparición de Lutero, ¿no es cierto?, que protesta, y de ahí un poco la denominación de los futuros protestantes. Exactamente, sí. Nosotros en el día de mañana vamos a estar celebrando los 500 años en donde el doctor Martín Lutero clava las 95 tesis, punto de vista, donde él veía ciertas cuestiones que la iglesia no estaban bien, y por esa razón él no quiere de ninguna manera formar un cisma, ¿no? Pero él invitaba a los eruditos, a todos los sacerdotes y demás, monjes y demás, para poder debatir las ideas de las cuales él veía que la iglesia en aquel momento no estaban del todo ciertos. Hace 500 años, por ejemplo, 2 o 3 de esos cuestionamientos principales, ¿cuáles eran? Uno de los cuestionamientos, la gota que rebasa el vaso, es el cobro de las indulgencias, el cobro del perdón, donde el doctor Martín Lutero expresa en una de las tesis, ¿no?, que el perdón viene por Dios a través de la gracia, y como consecuencia ningún hombre podía apropiarse para poder administrar el perdón de Dios, y mucho menos cobrar el perdón de Dios como en aquella oportunidad lo hacía. Lo veía como una cuestión más divina que económica. Exactamente, sí. Había una cuestión más bien de la construcción de la Basílica de San Pedro, y no había fondos. Entonces, bueno, en aquel momento era una oportunidad de recaudación, ¿no? Para que la gente pudiese comprar el perdón suyo y el perdón hasta inclusive de aquellas personas que habían fallecido, ¿no? ¿Otro de los cuestionamientos? Otro de los cuestionamientos fue las escrituras. Las escrituras que estaban escritas en latín, vamos a decir, en primera instancia vinieron del griego, el Nuevo Testamento, y en hebreo, el Antiguo Testamento, y fueron traducidas al latín, y la gente alemana, claro, Wittenberg, la iglesia, no tenía acceso a las Sagradas Escrituras. Es por eso que justamente el doctor Martín Lutero traduce la Biblia del griego y del hebreo para que el pueblo pudiese tener en mano las Sagradas Escrituras. También era la salvación a través de la fe, es decir, no por obras, sino a través de la fe, ¿no? Y por último, es la gracia de Dios por sobre todas las cosas, es quien Dios en su amor infinito alcanza a la humanidad, salva a través de la gracia. Dios, digamos, la figura más representativa, esto queda claro hasta el día de hoy, obviamente, con lo que es la Iglesia Católica, donde, bueno, justamente las iglesias luteranas, a diferencia de la católica, de Dios para abajo, tienen muchas diferencias de, digamos, adoración. Sí, en primera instancia no fueron esas cuestiones, sino que la cuestión fue la salvación por fe o por obras.
Es decir, Lutero planteaba que la salvación era gratuita, por gracia y por fe. Y en aquel momento la Iglesia era la que conservaba el derecho de abrir y cerrar las puertas del cielo a través de las obras. Las obras la debemos entender como una cuestión también económica. Las obras también, por una parte económica, pero también las otras obras que las personas podían hacer, caridad, es decir, todo lo que si uno no hacía esa clase de obra no llegaba al cielo. Eso es lo que, bueno, en términos generales, provoca la ruptura entre, bueno, justamente Lutero y el Papa de entonces. Exactamente. Lutero simplemente quiso exponer las 95 tesis en un debate. Luego se le dio la oportunidad, por una cuestión política también, con el emperador Carlos V para exponer su punto de vista. Pero lo único que se le pidió es que el doctor Martín Lutero se retractara de su postura, enseñanza, de su postura. Y de esta manera es como el doctor Martín Lutero se rehúsa ante unas 5.000 personas, ¿no? Y dice: convénzanme con las Sagradas Escrituras, que yo no puedo retractar. Y en ese momento es donde se lo declara hereje, y otro, Federico el Sabio, lo lleva y lo esconde porque Lutero es declarado hereje y por supuesto lo quieren eliminar matándolo para que de esta manera sea de escarmiento. Entonces en aquella oportunidad, escondido él, traduce la Biblia y luego regresa a Wittenberg, y ahí comienza el proceso de la reforma propiamente dicha. Pero Lutero jamás en su intención quería hacer una iglesia nueva. Simplemente él quería reformar desde adentro. Reformar, exactamente. A partir de que lo excluyen, entonces aparece el movimiento que, bueno, de alguna manera él encabeza. Sí, es un momento también muy doloroso porque hay muchas guerras, muchas peleas entre católicos y protestantes, que empiezan a ser protestantes a partir de ese momento, como decíamos hoy. O sea, era un nombre despectivo el ser protestante. Claro. Hay una cosa interesante también, ¿no? Que bueno, el doctor Martín Lutero jamás quiso que se ponga a la iglesia su nombre, ¿no? Pero después, dentro del protestantismo, hubo varias corrientes, y por esa razón, digamos, a quienes seguían la fiel enseñanza del doctor Martín Lutero, se lo llamó el luterano. Porque luego, después de unos años siguientes, surge Calvino. Claro, Calvino. Calvino sigue la obra de alguna manera, ¿no es cierto?, de Lutero. Lo que pasa que uno se imagina la época y la compara quizás con esta, y siempre aparece una figura que también introduce algunas modificaciones y algunos cambios. Esto es así, casi que se da naturalmente. El primero es Wycliffe en Inglaterra, y luego Juan Hus. Juan Hus es quemado en una hoguera. Yugoslavia, y luego Lutero es salvado. Wycliffe también se retracta en Inglaterra, pero es decir, ya había un descontento general. ¿Y la suerte de Calvino cuál fue? Digamos. No, porque ahí a partir de Lutero, en la parte de Lutero, ¿no? Interviene en la parte política, donde muchos príncipes alemanes no querían más someterse al Papa y pagar impuestos para Roma, para la basílica o la construcción de la... Empiezan a creer ya justamente en la reforma. Algunos empiezan a creer y algunos no, pero ven una oportunidad de independizarse. Claro. Federico el Sabio es quien le pide que quiere tener la escritura en alemán, ¿no? Y luego él, después cuando muere, no muere siendo reconocido en las enseñanzas de Lutero, sino muere siendo católico.
Pero luego sí, los otros príncipes sí, ya se pusieron un poco más duro y confiaron en ese y bueno. Por eso la mayoría, digo, como para que también un poco la gente, todos vayamos entendiendo esta realidad a 500 años, ¿no? Digo, por eso la mayoría, no todos, pero la mayoría de los alemanes, descendientes de alemanes dispersos por el mundo, forman parte de lo que es justamente la iglesia luterana, que, bueno, de Alemania se fue a Estados Unidos, de Estados Unidos a Brasil, y después, bueno, también llegaron a la Argentina, un poco esa fue la ruta. Exactamente, sí, de Alemania algunos partieron para Estados Unidos y algunos partieron para Rusia. Y entonces de ahí se abre, ¿no es cierto?, la corriente de que de Rusia vinieron la gente a la Argentina y pidieron pastores, y los únicos pastores, las personas preparadas, estaban en Estados Unidos. Claro. Y de Estados Unidos vinieron a atender pastores, y de esta manera nace nuestra iglesia aquí en Argentina en 1905 en la aldea San Juan. Cuyo primer pastor, un poco conozco la historia porque creo que ya se lo conté, el pastor Schutt, justamente, que fue uno de los primeros, si no el primero, bueno, obviamente familiar directo de mi señora, ¿no? Sí, sí, el pastor Schutt fue pastor en Colonia La Joya, claro, Colonia el primer La Joya. Pastor de la parroquia aquí de Base de la iglesia luterana. Pastor, y a 500 años, y teniendo en cuenta este cuadro que usted nos describe, porque fue traumático, por supuesto, todo lo que pasó, pasados los 500 años, si yo le pregunto cómo es, o cómo en todo caso se fue subsanando esto con el paso de los años entre la Iglesia Católica y justamente los protestantes. Enseguida hubo una contrarreforma que se llamó de parte de la Iglesia Católica con San Ignacio de Loyola, que revisa la parte de la Iglesia y empieza a establecer las bases. Y hace poco también, no recuerdo el año, ¿no?, es donde la Iglesia Católica reconoce la salvación a través de la fe, ¿no? Es decir, hay un acercamiento muy grande en ciertas cuestiones, ¿no? Eso es importante también, ¿no? Hoy día la Iglesia Católica, uno va a la librería y consigue una Biblia en español, sí, digamos, cosas que han hecho un progreso muy grande, ¿no? ¿Y cómo definimos o diferenciamos a los luteranos, teniendo en cuenta, por ejemplo, la cantidad de denominaciones que tenemos en Basavilbaso, que tenemos la iglesia suya, la del Río de la Plata, que tenemos la de Calle Lavalle, que tenemos además la iglesia Príncipe de Paz? A ver, ¿uno es más luterano que el otro? Yo creo que por sobre todas las cosas, ¿no?, a lo que marcaba Martín Lutero era siempre al Señor Jesucristo, con su amor y con su gracia y con su perdón. El doctor Martín Lutero, en su interpretación de las Sagradas Escrituras, siempre lo interpretaba a raíz de la cruz de Cristo. Y eso justamente también es lo que ha modificado también el pensamiento de la Iglesia Católica, que también le da mucha cabida hoy día, ¿no es cierto?, también al Señor Jesucristo. Y todas las iglesias concentran un grupo de personas por su idiosincrasia, tal vez por la gente joven o algunas otras cuestiones, pero el hilo, uno podría decir, bueno, ¿cuál es el hilo conductor? Jesucristo. De Jesucristo. Después los métodos pueden ir variando, cada iglesia tendrá el suyo, pero el común denominador precisamente es Jesucristo. Sí. Exactamente, sí, eso es por sobre todas las cosas, ¿no? Bien. Nosotros podemos charlar con todos los pastores de todas las iglesias, ¿no?, pero siempre teniendo en cuenta la mente de Cristo. En Cristo, en la cruz, es donde ahí no hay ni un problema. Claro. Eso los une. Hasta inclusive con la Iglesia Católica. Es decir, en Jesucristo podemos charlar, podemos hablar, no va a haber ninguna discrepancia como Jesucristo como Salvador y en la cruz.
Por ejemplo, con la Iglesia Católica, si ya se empieza a hablar de, por ejemplo, imágenes de vírgenes, ahí ya empiezan, digamos, los pensamientos distintos. Exactamente, sí, al igual que las iglesias pentecostales también, acerca de los dones, del Espíritu Santo, y bueno, otras iglesias que no me viene a la mente, ¿no? Claro. Pero como siempre digo, cuando nosotros intervenimos y queremos charlar y unirnos, nos unimos bajo la cruz de Cristo y ahí congeniamos. Bien, era importante que a 500 años de la Reforma hoy esté aquí, nos explique estas diferencias que mucha gente no las sabe, porque o no las estudió, porque no les interesa, pero digo, es un buen momento para de alguna manera transmitir justamente esto que por un lado es histórico y que sin lugar a dudas a través de estos 500 años con la vigencia de todas las iglesias forma parte de este presente, ¿no? Te agradezco la invitación tuya, ¿no? Y si me dejas pasar un pequeño chivo. Sí, sí. Nosotros en el día de mañana tenemos pensado a las 20:30 pasar la película del Dr. Martín Lutero en la Iglesia Evangélica y Luterana, calle Belgrano y Maestro Pérez. Bien. Hay un poco de... Están las calles cortadas. Las calles cortadas por ahí. Yo abro, se abre el patio para que puedan venir y puedan ver. Y tenemos algo más, ¿no es cierto?, que desde la Iglesia Evangélica y Luterana nos mandamos solo, tal vez nos consultamos a todos los demás, ¿no? Pero solicitamos que en Base del Vaso haya una calle que lleve el nombre del Dr. Martín Lutero. Eso se aprobó. Eso se aprobó y Dios mediante, según van los tiempos, que en el día de mañana tal vez esté puesto el cartel. Ajá. Y vamos a las 8:30 a ir al pasaje. Que también está muy cercano a donde está la iglesia. Sí, es el pasaje Dr. Martín Lutero y calle Belgrano, claro, que es entre paralela a Maestro Pérez. No recuerdo el fondo, la sí, calle. El lugar que se está poblando, por supuesto. Entonces, en el día de mañana, si Dios quiere y nos acompaña el tiempo, 8:30 vamos a congregarnos ahí y ahí descubrimos el nombre de la calle del Dr. Martín Lutero. Digo así porque, bueno, estamos trabajando creo full que es ex Francia, 17 de octubre actualmente. Puede ser el pasaje que va desde justamente Maestro Pérez hasta esa que yo le digo. No recuerdo bien, ¿no es cierto?, sí, cuál era la otra calle. Esa calle no tenía nombre, ese pasaje, ¿no? Está bien. Porque cambiar un nombre es muy difícil. Sí, entonces, sí, lógico. Lo presentamos como proyecto y fue incluso estuvieron esa noche en el Consejo Deliberante acompañando. Sí. Y bueno, para nosotros es una gran alegría. La cuestión es, bueno, a veces hay unas cuestiones de cartelería, que hay que pintar nombre y demás, ¿no es cierto?, que se están atrasando. Pero creo yo, Dios nos va a acompañar para que mañana estemos inaugurando, o sea, el cartel, o sea, y celebrando y dando gracias también al municipio porque nos ha dado esta oportunidad de que Base del Vaso lleve el nombre de la calle del Dr. Martín Lutero. Gracias, pastor. Muy bien. O en realidad, gracias, como decían los viejos, gracias, pastor. Así le decían. Sí. Bueno, muy bien, el pastor aquí hablando de los 500 años que tienen que ver justamente con la reforma. Bien, hemos cumplido una vez más con distintos temas que tienen que ver con la actualidad, por supuesto, de Base del Vaso. Hacemos una pausita y volvemos ya para finalizar.
Ahora sí, ahí está. Vamos a ir hablando y vamos a ir bajando el volumen, vamos a ir bajando el retorno, como para ir de alguna manera cerrando nuestra edición del día de hoy. Quería justamente comentarles que el sábado, como ya se los comenté en el noticiero, en la ciudad de Colón se ha desarrollado la fiesta de la televisión entrerriana. Se han entregado los premios justamente a los programas que a lo largo del año se destacan. En este caso, a Basavilbaso hemos traído 2 premios, uno para el informativo y el otro para este programa, Tribuna Libre. Este es un programa que lo venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo y que la idea no es otra que dialogar con todos los sectores políticos, sociales, culturales, y ser realmente, como lo dice el programa, una tribuna donde puedan participar todos con sus pensamientos y obviamente libre. Y creo que, bueno, transitando ya el año número 29 en esta pantalla, no ha dejado de ser un reconocimiento que a nosotros obviamente que nos viene muy bien, pero como ya lo hemos dicho y como ya lo hemos escrito, significa no llegar a la cima ni mucho menos, sino que significa redoblar los esfuerzos, tratar de día a día, semana a semana, seguir haciendo estos programas y seguir representando a nuestros vecinos, aquellos que no tienen voz y que, bueno, uno humildemente desde aquí, insisto, como hace tantos años lo viene haciendo, interpretar el sentir de mucha gente que a veces a un funcionario, a un pastor, a un dirigente de alguna institución le quiere preguntar, lo quiere cuestionar. Bueno, justamente creo que en ese camino hemos estado, ese es el camino que hemos transitado, así que bueno, solo el compromiso de seguir adelante con todos y cada uno de nuestros programas, no para ganar los premios, cuando los ganamos los agradecemos, por eso justamente en este tramo final quería decir estas palabras. Lógicamente que para ganar un premio, para tener un reconocimiento en el contexto provincial, uno tiene que también ser agradecido, y en este caso, en lo que tiene que ver con este Tribuna Libre, que es casi un unipersonal, tengo que agradecerle a Mauro Castillo, que es el camarógrafo, es el sonidista, es el que, bueno, cuando fallan las cosas, tiene la culpa, porque eso ya no depende de mí, sino que depende directamente de él, pero bueno, lo hacemos con sacrificio, lo hacemos con el material que por supuesto tenemos, y creo que, bueno, ponemos todo de cada uno para que salgan las cosas de la mejor manera. También le tenemos que agradecer al canal, yo lo decía cuando recibía el premio, que no es poca cosa tener que agradecerle al canal, a la dirección, porque hace 29 años que uno está aquí, hace 29 años que uno opina, fija posturas, entrevista, y jamás el propietario, en mi caso particular, me ha sugerido, me ha llamado para decirme tal o cual cosa respecto de alguna opinión o de algún entrevistado. Y esto yo creo que, insisto, hay que destacarlo porque a veces no es moneda corriente, y a veces esto debe servir de ejemplo justamente para otros canales donde no precisamente se respira la libertad que sí tenemos aquí, de la mano justamente de, en este caso, como le decimos nosotros, Pochi Delfino. Y el agradecimiento obviamente al soporte de todo el canal, a todo su personal. El día jueves o viernes vamos a estar reproduciendo todo lo que ha significado la fiesta que este último sábado se ha desarrollado en la ciudad de Colón. Nos despedimos de Tribuna Libre.